Hay un mundo debajo de este. Un mundo que ha estado ahí desde antes de que los primeros árboles crecieran en tierra firme. Desde antes de que ningún animal pusiera una pata sobre suelo seco. Cubre más del 70% de la superficie del planeta. Absorbe el calor del sol. Genera el oxígeno que respiras. Mueve el agua que cae como lluvia sobre los continentes. Y sin embargo, hemos explorado menos del 20% de sus profundidades. Lo que queda es oscuridad, presión y criaturas que la ciencia aún no ha tenido la oportunidad de ver. Este no es un viaje por el océano. Es un viaje por 4 océanos, cada uno con su propio carácter, sus propias leyes, sus propias criaturas que han perfeccionado la supervivencia durante cientos de millones de años. Algunos de los animales que encontrarás aquí llevan más tiempo en la Tierra que los continentes en su forma actual. Otros acaban de ser comprendidos por la ciencia en los últimos años. Todos tienen una historia que merece ser contada. Empieza con el más grande. El Océano Pacífico no tiene una escala que el cerebro humano pueda procesar con comodidad. 165 millones de kilómetros cuadrados. Un tercio de la superficie total del planeta, cubierta por un solo cuerpo de agua. Si pusieras todos los continentes del mundo dentro del Pacífico, sobrarían millones de kilómetros cuadrados de océano a su alrededor. En su punto más profundo, la fosa de las Marianas desciende casi 11.000 metros hacia la oscuridad. Es más profunda de lo que el Everest es alto. En ese abismo, la presión equivale a tener 50 aviones comerciales apilados sobre tu cuerpo. Y sin embargo, ahí también hay vida, pepinos de mar, crustáceos, organismos que ningún libro había descrito antes de que los primeros vehículos robóticos llegaran hasta allí. La fosa de las Marianas sigue siendo, en gran parte, territorio desconocido. Los mapas del fondo oceánico del Pacífico son menos detallados que los mapas de la superficie de Marte. El anillo de fuego rodea estas aguas, una cadena de volcanes y zonas de subducción que genera el 80% de los terremotos del planeta, y que, a lo largo de millones de años, ha esculpido más de 25.000 islas desde el interior de la Tierra. La destrucción y la creación ocurren aquí al mismo ritmo. Cada isla que emerge del magma se convierte, con el tiempo, en un arrecife, y el arrecife en un ecosistema, y el ecosistema en hogar de cientos de especies que no existirían sin ese origen violento. Es en estas aguas donde vive el animal más grande que ha existido en la historia de la vida compleja en la Tierra. No el más grande que vive hoy, el más grande de todos los tiempos. Cuando ves una ballena azul por primera vez, el cerebro hace algo extraño. Intenta encontrar una referencia conocida para escalar lo que está viendo y no la encuentra. 30 metros de longitud. El peso de 33 elefantes adultos. Una criatura que hace que el mayor dinosaurio conocido parezca modesto.
Pero el dato que realmente detiene el pensamiento es este. Su corazón pesa 180 kilogramos y late 8 veces por minuto. Ese latido genera una onda de presión tan poderosa que puede detectarse con equipos especializados a 3 kilómetros de distancia. La aorta que sale de ese corazón es tan ancha que un niño podría gatear por su interior. Y cuando la ballena se sumerge en aguas profundas, ese corazón puede pausar su ritmo durante 30 segundos entre latidos para conservar el oxígeno que necesita para la inmersión. Un corazón que sabe cuándo detenerse casi por completo para que el animal sobreviva. A pesar de todo ese tamaño, la ballena azul come krill, pequeños crustáceos del tamaño de un dedo que forman nubes densas en las aguas frías. Cada día, durante la temporada de alimentación, una sola ballena consume hasta 4 toneladas de esos organismos microscópicos. Abre la boca, filtra el agua con sus barbas, y el krill queda atrapado. El animal más grande de la historia de la vida en la Tierra, alimentado por seres que apenas son visibles a ojo desnudo. Las ballenas azules son solitarias, pero eso no significa que estén en silencio. Se comunican con frecuencias tan bajas que están por debajo del umbral auditivo humano, infrasónidos que viajan cientos de kilómetros a través del océano. Y aquí hay un misterio que los científicos llevan décadas intentando resolver. En los últimos 50 años, el tono de sus vocalizaciones ha descendido de forma progresiva y consistente en todas las poblaciones del mundo. Los investigadores no saben por qué. Algunas hipótesis apuntan al aumento del ruido submarino generado por el tráfico marítimo. Otras sugieren cambios en la estructura social. La realidad es que la ballena más grande que ha existido está cambiando su voz, y nadie sabe exactamente qué le está diciendo al océano. Pero la ballena azul no es la única criatura que transforma el Pacífico en algo más que agua. A pocos kilómetros de donde navegan esos gigantes silenciosos, el océano se llena de velocidad, inteligencia y estrategia. Los delfines no se mueven por estas aguas, las habitan de una manera que ningún otro animal marino puede replicar. Un delfín no ve el océano como lo haría un ser humano mirando hacia el agua. Lo construye, con cada serie de clics que emite desde su nariz, no desde su garganta, porque los delfines no tienen cuerdas vocales. Genera un pulso de sonido que viaja hacia adelante, rebota contra todo lo que encuentra y regresa cargado de información: distancia, tamaño, forma, velocidad, densidad interna del objeto. Los clics de un delfín alcanzan frecuencias de hasta 120.000 hercios. El límite del oído humano está en 20.000. Lo que ellos perciben en ese rango es un mundo que nosotros literalmente no podemos imaginar. Cuando un delfín detecta una presa y comienza a acercarse, sus clics cambian, se aceleran, se fusionan, se convierten en un zumbido continuo de altísima resolución, lo que los investigadores llaman el terminal buzz. Es como si el animal cambiara de fotografía fija a video en tiempo real en el último segundo antes de la captura. La precisión con la que pueden rastrear un pez en movimiento en oscuridad completa no tiene equivalente conocido en el reino animal. Y luego está la caza colectiva. Los delfines construyen estrategias de grupo que cambian dependiendo del entorno, la presa y las condiciones del agua. Pueden crear paredes de burbujas que acorralan cardúmenes contra la superficie, dejándolos sin escapatoria. Pueden coordinar movimientos en formaciones donde cada individuo tiene un rol específico: los que empujan, los que bloquean, los que capturan. Investigaciones recientes han documentado que algunos grupos utilizan ráfagas de sonido enfocadas para aturdir temporalmente a sus presas antes de la captura, una técnica que los científicos aún están estudiando con detalle. Cada delfín tiene también su propio silbido de firma, un sonido único,
reconocido por todos los miembros del grupo, que funciona como un nombre. Cuando una madre llama a su cría en un cardumen caótico durante una cacería, usa ese silbido. La cría lo reconoce entre todo el ruido y responde. En el océano oscuro y ruidoso, los delfines han resuelto el problema de la identidad con una elegancia que los sistemas de comunicación humana tardaron milenios en desarrollar. Más al sur, el Pacífico cede su espacio a un mundo donde la frontera entre el océano y el cielo se borra bajo capas de hielo. El océano austral es el único que rodea el planeta sin que ninguna masa de tierra lo interrumpa. La corriente circumpolar antártica, que fluye sin obstáculos alrededor del continente helado, es la corriente oceánica más poderosa de la Tierra. Mueve más agua que todos los ríos del mundo combinados. Aquí el frío no es una condición del ambiente, es el ambiente. Las temperaturas del agua pueden caer por debajo de los 2 grados bajo cero sin congelarse, mantenidas líquidas únicamente por su alta concentración de sal. Y en ese frío extremo, vivir no es una cuestión de comodidad. Es un problema de ingeniería que cada especie ha tenido que resolver a su manera. Solo 100 individuos en todo el planeta conocen la solución más sofisticada que existe para cazar en este entorno. Son las orcas B1 de la península antártica. Y lo que hacen no es instinto, es cultura. La técnica se llama wave washing, y la primera vez que fue documentada formalmente fue en 1981, cuando un grupo de 7 orcas fue observado coordinando un ataque contra una foca sobre una plataforma de hielo. No volvió a registrarse en la literatura científica hasta 2008. En 2009, un equipo de investigadores lo presenció 22 veces en 12 días, y algo quedó claro: esto no era un comportamiento accidental ni individual, era una habilidad que se enseñaba, se aprendía y se perfeccionaba a lo largo de generaciones. El proceso comienza cuando la orca matriarca detecta una foca descansando sobre el hielo. Emerge lentamente para observar, lo que los biólogos llaman spy hopping, y evalúa ¿qué especie es? ¿Vale el esfuerzo? Las orcas B1 raramente atacan pingüinos porque son demasiado pequeños para justificar la energía que requiere la técnica, pero una foca de Weddell, que puede pesar más de 400 kilogramos, sí. Una vez tomada la decisión, el grupo se organiza. Se alinean a 50 metros de la plataforma de hielo. Nadan juntas, acelerando en perfecta sincronía, y en el último momento se voltean de costado al unísono. El movimiento genera una ola calculada que golpea la plataforma y la baña. Si la foca no es arrastrada al agua en el primer intento, lo intentan de nuevo. Y de nuevo. Los investigadores han documentado grupos que repitieron la maniobra 30 veces durante casi 3 horas antes de lograr su objetivo. La tasa de éxito documentada es del 75% sobre las focas de Weddell atacadas. Lo que hace esto especialmente notable es lo que ocurre cuando hay crías en el grupo.
Las orcas adultas ralentizan el proceso, varían las maniobras, muestran diferentes ángulos de ataque, diferentes velocidades, diferentes formaciones. Es una sesión de enseñanza activa. El filmmaker Bertie Gregory, que pasó una década rastreando a estas orcas, describió lo que vio como algo completamente premeditado. Cada vez que las observábamos cazar, la táctica era diferente. El tipo de ola era diferente. Su comportamiento no era instintivo, era artístico. Solo 100 orcas en el mundo hacen esto. Y cuando esa matriarca desaparezca, llevará consigo décadas de conocimiento acumulado que no existe en ningún otro lugar del planeta. En las mismas aguas heladas donde las orcas perfeccionan su arte, otra criatura lleva a cabo cada invierno una de las proezas físicas más extraordinarias del océano. La ballena jorobada llega al océano austral para alimentarse durante los meses de verano austral. Y lo que hace cuando llega habla de una inteligencia colectiva que la ciencia aún está aprendiendo a descifrar. Su técnica de alimentación se llama Bubble Net Feeding. Comienza cuando varias jorobadas detectan un cardumen denso. Nadan en espiral por debajo, liberando burbujas con precisión mientras ascienden. Esas burbujas forman una cortina cilíndrica que asciende hacia la superficie atrapando el cardumen contra el aire. Cuando la trampa está completa, las ballenas suben juntas con la boca abierta, los pliegues de sus vientres expandiéndose como acordeones para engullir toneladas de agua y presa de una sola vez. No es un comportamiento aprendido por cada individuo por separado. Es una coreografía de grupo donde cada ballena conoce su posición y su momento. Pero lo que realmente separa a la jorobada de cualquier otra criatura oceánica es lo que ocurre cuando termina de comer. Canta. Los machos de ballena jorobada producen composiciones acústicas de una complejidad que no tiene paralelo en el mundo animal no humano. En 2025, un estudio publicado en la revista Science reveló que los cantos de la jorobada poseen la misma estructura estadística que el lenguaje humano. Jerarquías de sonido, temas que se desarrollan y varían, patrones que se repiten con modificaciones. No se trata de un conjunto de vocalizaciones simples. Hay una arquitectura en esos cantos que los lingüistas reconocen como característica del lenguaje. Durante décadas, el mecanismo exacto por el que las ballenas producen esos sonidos fue un misterio, porque los cetáceos barbados no tienen cuerdas vocales. En 2024, investigadores de la Universidad de Dinamarca del Sur pudieron examinar las laringes de ballenas jorobadas de Sei y de Minke, recién fallecidas, y descubrieron la respuesta. Un cojín de tejido graso en la cavidad laríngea que vibra cuando el aire es empujado desde los pulmones hacia él. El sonido se produce sin expulsar aire al exterior, lo que significa que las ballenas pueden cantar durante horas, incluso días, sin perder oxígeno. Algunos machos han sido registrados cantando durante 24 horas seguidas. Lo que aún no se ha descifrado es qué significan esos cantos en toda su dimensión. Los machos cantan en las zonas de reproducción, pero también cantan en sus zonas de alimentación, donde la reproducción no ocurre. La grabación de ballena más antigua conocida, encontrada en archivos de 2025 y registrada originalmente en Bermuda en 1949, revela que los patrones han cambiado considerablemente en 75 años. Las canciones evolucionan. Todos los machos de una misma región aprenden la versión actualizada cada año, propagando los cambios como una tendencia cultural que se expande de este a oeste a través del océano. Es una cultura musical viva y aún no sabemos lo que dice. Las corrientes del océano austral llevan sus aguas frías hacia el norte, donde se encuentran con las aguas más templadas del Atlántico, el segundo océano más grande del planeta. Con sus 106 millones de kilómetros cuadrados, tiene un carácter diferente al del Pacífico. Es más estrecho, más agitado, gobernado por corrientes que conectan hemisferios y regulan el clima de continentes enteros. La corriente del Golfo es el mejor ejemplo.
fluye desde el Golfo de México hacia el norte, transportando agua cálida tropical hasta las costas de Europa del Norte. Sin ella, ciudades como Londres o Oslo tendrían un clima similar al de Canadá en la misma latitud. El Atlántico no es solo agua, es la calefacción central de todo el hemisferio norte. Y en ese Atlántico que conecta mundos, hay una criatura que lleva 100 millones de años navegando entre continentes. 100 millones de años sin cambiar de forma de manera significativa, porque lo que encontró en aquel momento remoto era ya perfecto para lo que necesitaba hacer. Nace en la oscuridad de la noche, orientándose por la luz de la luna que se refleja en el agua, y corre. Miles de crías de tortuga verde emergen al mismo tiempo de la arena y corren hacia el mar, porque quedarse en la playa significa morir. Las aves, los cangrejos, las sombras que se mueven. Todo en esa carrera está diseñado para eliminar a los más lentos. Solo una pequeña fracción llegará al agua, y de las que llegan, solo una fracción sobrevivirá los primeros años. Pero las que sobreviven llevan en sí mismas algo que ningún GPS humano ha podido replicar con la misma precisión: el imprinting magnético de su playa natal. En los primeros momentos de vida antes de tocar el agua, la tortuga verde memoriza la firma magnética única de ese tramo de costa. La combinación específica de inclinación e intensidad del campo geomagnético en ese punto geográfico exacto queda grabada en su sistema nervioso. Décadas después, cuando la tortuga haya madurado y viajado miles de kilómetros por el Atlántico, ese registro la guiará de regreso al mismo lugar donde nació, con una precisión de pocos kilómetros. El animal no usa estrellas, no usa olores, no sigue corrientes conocidas. Lee el campo magnético del planeta como un mapa y navega con él. La ciencia confirmó este mecanismo de imprinting magnético en estudios publicados en la última década, pero aún hay preguntas sin respuesta. ¿En qué parte del cerebro se almacena esa información? ¿Qué ocurre si el campo magnético de una región cambia mientras la tortuga está en el mar? ¿Cómo diferencia entre variaciones naturales del campo y el ruido magnético generado por la actividad humana? El ciclo completo puede durar 30 años. La tortuga que nació en una playa hoy puede no regresar a ella hasta mediados de la próxima década, y cuando regrese, lo hará sola, guiada por una memoria grabada en su primer minuto de vida, navegando un océano que habrá cambiado considerablemente mientras ella lo cruzaba. Cada regreso es, en sí mismo, una hazaña que desafía lo que creemos saber sobre la memoria, la navegación y el tiempo. Mientras la tortuga traza su ruta silenciosa, algo más se mueve en el Atlántico. No con urgencia, no con velocidad, con la calma absoluta de quien sabe que no necesita apresurarse para ser el depredador más letal del océano. El gran tiburón blanco no tiene la elegancia visible de los delfines ni la monumentalidad de las ballenas. Tiene algo diferente: la eficiencia perfecta. 6 metros de longitud, más de 2 toneladas de músculo y un sistema sensorial que no tiene equivalente en el mundo animal. Las ampollas de Lorenzini, pequeños poros distribuidos alrededor de su hocico, detectan los campos eléctricos generados por los organismos vivos. Todo corazón que late produce una señal eléctrica. Toda contracción muscular produce una señal eléctrica. El gran tiburón blanco puede detectar esas señales a través de metros de agua y arena. Una presa que está completamente inmóvil, en completa oscuridad, enterrada bajo el sedimento del fondo, sigue siendo visible para un gran tiburón blanco. No puede esconderse ningún corazón que siga latiendo. El tiburón no gasta energía en persecuciones. Lee el campo eléctrico del entorno, calcula, espera el ángulo correcto y actúa. Sus dientes cerrados de más de 5 centímetros están diseñados para cortar y no soltar, y se renuevan continuamente a lo largo de toda su vida. Puede llegar a producir 20.000 dientes en su existencia. Lo que pocos saben es que el gran tiburón blanco migra miles de kilómetros de manera regular, siguiendo rutas que los científicos apenas están comenzando a cartografiar gracias a tags satelitales. Algunos individuos han sido rastreados desde las costas de California hasta el centro del Pacífico Norte y de vuelta. El océano que llamamos abierto es para ellos un territorio familiar con rutas definidas, lugares de descanso conocidos y zonas de alimentación estacionales. Una especie con 450 millones de años de historia. Existía cuando los continentes tenían formas que hoy no reconoceríamos en ningún mapa. Ha sobrevivido 5 extinciones masivas. Sigue aquí. Y en el Atlántico, cuando se mueve, lo hace como si el océano entero le perteneciera, porque en cierta forma siempre le ha pertenecido. En las profundidades que el tiburón blanco raramente visita, flotando en una oscuridad que tiene 500 millones de años de historia, hay algo que el ojo humano lee como frágil,
pero que la evolución ha determinado que es casi indestructible. Las medusas no tienen cerebro, no tienen corazón, no tienen sangre, ni huesos, ni pulmones. Su cuerpo es 95% agua. En casi cualquier criterio que usemos para medir la complejidad de un ser vivo, una medusa barely califica. Y sin embargo, han sobrevivido los 5 grandes eventos de extinción masiva de la historia del planeta, incluyendo el que mató al 96% de todas las especies marinas hace 250 millones de años. Han sobrevivido al impacto que acabó con los dinosaurios. Han sobrevivido a todo lo que el planeta ha podido lanzarles. Lo que tiene cerebro, sangre y pulmones es lo que aparece y desaparece. Lo que no tiene nada de eso, sigue aquí. Su cuerpo gelatinoso, casi transparente, es la mejor forma de camuflaje que existe en el océano, volverse indistinguible del agua misma. Sus tentáculos contienen miles de células urticantes que disparan arpones microscópicos cargados de veneno en microsegundos, suficiente para paralizar peces y plancton de forma instantánea. No necesitan perseguir a su presa, la dejan venir. Cada noche, millones de medusas en todos los océanos del mundo ascienden desde las profundidades hacia la superficie. Pueden recorrer cientos de metros verticales en esa migración nocturna, aprovechando la oscuridad para alimentarse sin ser fácilmente detectadas. Al amanecer, descienden de vuelta. Es la migración vertical más grande del planeta, ocurriendo cada noche, invisible para casi cualquier observador humano. Y hay una especie que ha llevado la supervivencia a un nivel que desafía lo que consideramos posible en biología. La Turritopsis dohrnii, una medusa de apenas 4 milímetros, puede revertir su ciclo biológico cuando está bajo estrés extremo. Vuelve de adulta a su estado juvenil y comienza de nuevo. Es el único animal conocido capaz de hacer esto de manera voluntaria y repetida. Los científicos la describen como biológicamente inmortal, no porque no pueda morir, sino porque puede reiniciarse. En 2023, por primera vez, se documentó que las medusas duermen, una reducción en la actividad de pulsación, una respuesta más lenta a los estímulos, un estado de reposo del que se les puede despertar. Fue la primera vez que se observó sueño en un animal sin cerebro centralizado. El descubrimiento sugirió que el sueño es más antiguo que el cerebro mismo. Desde las profundidades del Atlántico, las corrientes frías viajan hacia el norte hasta tocar el borde del mundo. El océano Ártico es el más pequeño de los 4, con apenas 14 millones de kilómetros cuadrados, pero su influencia sobre el clima global es desproporcionada a su tamaño. Es el regulador térmico del hemisferio norte. Sus corrientes frías se mezclan con las aguas cálidas del Atlántico y el Pacífico, distribuyendo temperatura y nutrientes por todo el planeta. Durante meses, el sol no se pone en el Ártico. La luz perpetua crea explosiones de vida en el plancton ártico que alimentan cadenas tróficas enteras. Y luego llega el invierno, la oscuridad absoluta y temperaturas que matan a casi cualquier criatura no adaptada a sobrevivir en ellas. El oso polar no solo sobrevive aquí, prospera.
Hay un detalle sobre el pelaje del oso polar que la mayoría de las personas nunca ha escuchado. No es blanco, es translúcido. Cada pelo es un tubo hueco que refleja la luz del entorno y que, según estudios de comportamiento, conduce calor solar hacia la piel negra que hay debajo. La piel negra absorbe la radiación solar con máxima eficiencia. En el frío extremo del Ártico, cada fotón disponible cuenta. Las patas del oso polar son casi tan especiales como su pelaje, anchas con pequeñas protuberancias en la planta que actúan como garras en el hielo y parcialmente palmeadas para nadar. Un oso polar puede nadar más de 100 kilómetros seguidos en agua a 0 grados y cuando sale del agua en temperaturas de 30 bajo cero, sacude el pelaje y la capa de hielo que se forma sobre él actúa como aislante adicional. Su sentido del olfato puede detectar una foca a más de 1,5 kilómetros de distancia, incluso cuando esa foca está debajo del hielo. Y cuando la localiza, la caza de la manera más eficiente energéticamente posible. Se detiene, espera junto al agujero de respiración de la foca y permanece inmóvil. Los investigadores han documentado osos polares esperando junto a un mismo agujero de respiración durante más de 15 horas seguidas, sin moverse, sin rendirse, conservando cada caloría. Menos del 15% de sus cacerías son exitosas. Eso significa que la mayor parte de su vida la pasa cazando sin capturar nada. El oso polar es un animal construido para la paciencia en un grado que la mayoría de los depredadores terrestres nunca necesitó desarrollar. Pero hay algo que estaba calculado en ese balance durante millones de años y que ahora está cambiando. En la bahía de Hudson, el hielo marino se forma hoy 3 semanas más tarde y se derrite 3 semanas antes de lo que lo hacía en la década de 1980. Eso significa 6 semanas menos de territorio de caza por año. El oso polar necesita acumular reservas de grasa durante la temporada de hielo para sobrevivir los meses en tierra durante el verano ártico. Menos hielo significa menos caza, menos grasa, osas madres con menos reservas para alimentar a sus crías. Los estudios de seguimiento muestran que los cachorros nacidos de madres con bajas reservas tienen probabilidades significativamente menores de sobrevivir su primer año. El oso polar no está desapareciendo por falta de instinto o de adaptación. Está siendo superado por la velocidad del cambio. Donde el oso polar domina el hielo en solitario, otra criatura define el Ártico desde la comunidad. La morsa emerge del agua con la torpeza de quien fue diseñado para otro elemento, y sin embargo, en ese otro elemento es una máquina perfecta. Sus colmillos, que pueden superar los 90 centímetros, no son armas en el sentido que tendemos a imaginar. Son herramientas de supervivencia multipropósito. Sirven para trepar sobre el hielo cuando el animal sale del agua, para anclar el cuerpo mientras duerme en la superficie del mar, y para establecer jerarquías sociales sin necesidad de combate físico. Los colmillos más largos corresponden a los individuos de mayor estatus, y esa información visual evita que los machos tengan que enfrentarse físicamente con demasiada frecuencia. Bajo el agua, la morsa es un especialista en la oscuridad del fondo marino. Puede bucear a 90 metros y permanece bajo el agua durante 20 minutos o más. Sus bigotes, en realidad órganos sensoriales de alta precisión con hasta 700 vibrisas por animal, detectan las vibraciones mínimas que emiten los mejillones, las almejas y los gusanos enterrados en el sedimento. Una morsa puede localizar y extraer alimento del fondo marino en completa oscuridad, sin usar los ojos en absoluto. En el Ártico, las morsas se congregan en grupos de cientos, a veces miles de individuos. Las playas donde descansan son ruidosas, densas, calientes a pesar del frío exterior. Y esa congregación no es solo social. En agrupaciones grandes, los individuos en el centro están protegidos de los depredadores por la simple geometría del grupo. Las orcas y los osos polares raramente pueden acceder a los individuos en el centro de una colonia grande. Desde el frío ártico, las corrientes oceánicas dibujan un camino hacia el sur y hacia el este, hasta llegar al océano que los monzones gobiernan. El Índico es el único océano en el que las corrientes de superficie invierten su dirección 2 veces al año, impulsadas por los vientos estacionales que afectan a más de 2.000 millones de personas en Asia, África y Oceanía. Esos monzones no son solo meteorología, son el ritmo al que crece el arroz, el ritmo al que los ríos se llenan, el ritmo al que viven civilizaciones enteras. En sus aguas cálidas y transparentes, en torno a archipiélagos como las Maldivas o Seychelles, aparece una sombra que se mueve con una lentitud que parece desafiar las leyes del esfuerzo. Es enorme. Los individuos adultos alcanzan rutinariamente los 12 metros y se han registrado ejemplares de casi 18. Y sin embargo, si te cruzas con ella mientras buces, la sensación que genera no es de amenaza, es de escala, la escala de algo que existe en una categoría diferente. El tiburón ballena. El pez más grande del mundo.
una boca de 1,5 metros de apertura que solo captura lo invisible. El tiburón ballena filtra miles de litros de agua por hora, atrapando plancton, larvas de peces y pequeños crustáceos con estructuras especializadas en sus branquias. Su tamaño monumental está alimentado por organismos que apenas son visibles sin microscopio. La piel del tiburón ballena está marcada por un patrón de manchas blancas que es único en cada individuo, como una huella dactilar. Los investigadores usan fotografías de esas manchas para identificar individuos y rastrear sus movimientos, el mismo sistema de reconocimiento de patrones que se usa en astronomía para catalogar galaxias. Y lo que ese rastreo ha revelado es fascinante. Los tiburones ballena viajan miles de kilómetros de manera regular, cruzando océanos enteros a lo largo de su vida, que puede extenderse entre 60 y 100 años. Pero hay algo sobre el tiburón ballena que la ciencia no ha podido responder a pesar de décadas de investigación. Nadie sabe dónde se reproduce. Nunca se ha documentado un parto en estado salvaje. Las hembras grávidas han sido capturadas ocasionalmente, revelando que pueden llevar hasta 300 crías en distintos estadios de desarrollo dentro de su cuerpo. Pero ¿a dónde van a dar a luz? ¿Cuándo y cómo ocurre ese proceso en el mar abierto? Sigue siendo un misterio completo. El animal más grande de cualquier océano guarda su momento más vulnerable en algún lugar que ningún investigador ha podido encontrar.